¿No sería mejor quizás dejar abierta para que todos ingresemos nomás a clases? Porque el otro día yo tuve un problema con la conexión de audio y resulta de que Zoom me sacó de la reunión y después perdí clases y tuve que estar interrumpiendo a compañeros para poderle decir de que si me dejaba entrar de nuevo. Y después me volvió a sacar de nuevo, entonces ¿Y ese quién día la estaba saca? lloviendo a chuzo y era problema de conexión de internet, entonces era algo que escapaba de mis manos. ¿Quién la saca? Disculpe, ¿quién la saca? Se sale solo porque se corta la Ah, conexión. ya, ya, pensé que había alguien que la sacaba. No, se sale solo porque se corta Ah, ya, la conexión. perfecto. Ahora entiendo, ahora entiendo. Sí, vamos a evaluar eso. Aunque yo apelo a la responsabilidad siempre. No, si no es por eso, es por un tema de conexión. Donde yo vivo llueve mucho y resulta de que de repente se va la conexión y me saca Zoom de las clases por temas de conexión. Sigo Entonces, admitiendo a estudiantes. Sí, lo vamos a evaluar. Sigo admitiendo a estudiantes. Gracias por el comentario ya. para evaluar. Bien, me parece que ya 11:05 debiesen estar todos, o la mayoría. Bien, la última clase que damos hasta acá, hasta analizar esta imagen que muestra el desarrollo a nivel de progenitores y precursores y células maduras en este modelo jerárquico de diferenciación mieloide, de diferenciación, perdón, hematopoyético, y que parte en este progenitor multipotente, que luego se diferencia a dos progenitores común que se denominan progenitores oligopotentes y que tienen orientación o la posibilidad o el potencial de diferenciación hacia la línea granulocítica, eritrocítica, monocítica y megacariocítica. Esto se conoce como CFU-GM. Probablemente todo esto es muy conocido de parte de ustedes por o en el contexto de inmunología. Y en paralelo, otro progenitor oligopotente es el progenitor común linfoide y que da origen a los linfocitos T, los linfocitos B y todo el sinnúmero de subtipos que existen hoy de linfocitos B y T. Asimismo, podemos observar aquí el desarrollo, por ejemplo, de las células NK, que hoy día todavía no se sabe muy bien cuál es la orientación o de dónde provienen. También hago mención aquí a las células dendríticas y algunos elementos que tienen que ver con la diferenciación linfoide a través de los órganos linfoides primarios o secundarios. Progenitor entonces común oligopotente, CFUGM, y progenitor común linfoide. Voy a avanzar por esta rama para indicar que luego este progenitor común oligopotente da origen a dos progenitores bipotentes, la CFU granulocito monocito y la CFU o eventualmente la CFU megacariocito eritrocito. Posteriormente, cada uno de estos progenitores bipotentes dan origen a los progenitores unipotentes. Por ejemplo, aquí tenemos la CFU granulocítica, que proviene de la CFU GM, y luego tenemos el progenitor de la CFU monocítica o de monocitos. En el área de la CFU megacariocitos eritrocitos tenemos la BFU eritroide, que si bien ustedes conocen el concepto CFU, unidad formadora de colonia, BFU probablemente no lo manejan, pero BFU significa, o B proviene de burst, del acrónimo de burst, y que significa explosión. No es la mejor traducción al español, que podría ser como unidad formadora de colonias explosivas, por el desarrollo que tiene este tipo celular, este progenitor eritroide, en medios de cultivo. BFU eritroide y luego CFU eritroide. Luego, si vemos estos progenitores comunes unipotentes, vemos BFU de megacarioblasto, ya saben ustedes qué significa B, CFU de megacarioblasto y el otro elemento que probablemente no conozcan es LD-CFU de megacarioblasto o megacariocito. LD significa, LD proviene del acrónimo de Low Density, de baja densidad, unidad formadora de colonias de megacariocitos de baja densidad.
Y en el área de los progenitores linfoides comunes, luego dan origen al progenitor común linfoide unipotente, que pueden ser los protimocitos, linfocito T inmaduro, linfocito T común y linfocito T maduro. En el área de los linfocitos B, linfocito pro-B, pre-B, pre-B y pre-B transicional. Todos estos elementos que acabo de nombrar, desde los progenitores multipotentes a los unipotentes, todos ellos se conocen genéricamente como progenitores. Y que si bien es posible observarlo desde el punto de vista morfológico, utilizando tinciones como aparecen acá, la más tradicional, May-Green-Walgensa, o la tinción de Wright, británica, eh, todos ellos, si bien es posible observarlos al microscopio bajo la denominación común de blasto, que es la denominación morfológica, no es posible desde el punto de vista morfológico y al microscopio poder diferenciar entre cada uno de estos subtipos de progenitores. Y por lo tanto, es necesaria o son necesarias técnicas, como por ejemplo técnicas de citometría de flujo, como para poder caracterizar cada uno de ellos. Insisto en esto, me parece que ya lo he dicho más de una vez, pero quiero insistir en eso, es que todos estos denominados progenitores no son identificables morfológicamente entre sí. Genéricamente, la CFU de granulocitos, de megacariocitos, de linfocitos, todos ellos aparentemente son una célula redonda con ciertas características nucleares que nosotros denominamos en citología blasto, pero de ninguna manera podemos diferenciarlo. Esto da pie a una siguiente etapa, una vez que se desarrolla cada uno de estos progenitores, esto da pie a una segunda etapa de diferenciación, que son los denominados precursores. Los precursores, también utilizando esta tinción de May-Green-Walgensa, estos precursores sí son diferenciables morfológicamente y es, por supuesto, gran parte del desarrollo del tecnólogo médico en hematología estriba precisamente en poder identificar cada uno de estos subtipos. Y con tinción, como les decía, la más tradicional, May-Green-Walgensa o la tinción de Wright, podemos ver características de forma nuclear, de tamaño, de citoplasma, entre los cuales está la basofilia, los gránulos, la afinidad tintorial, etcétera, etcétera, etcétera. Como para poder diferenciarlos en cada uno de estos subtipos. Si bien esta no es una clase específica de cada una de las líneas, voy a dar una mirada general a cada una de ellas para que ustedes puedan comprender de manera muy global, porque luego vamos a entrar en una etapa muy específica de cómo poder diferenciarlos. Pues bien, tenemos los denominados progenitores, tenemos los denominados precursores, y luego se da origen, o estos precursores dan origen a las denominadas células maduras, que es la que, o que son aquellas células que podemos encontrar en sangre. Para la serie granulocítica, los segmentados neutrófilos, los segmentados eosinófilos y basófilos, los monocitos, los glóbulos rojos maduros, entre los cuales también podemos encontrar los policromatófilos, pero el policromatófilo en esencia es un precursor. También podemos encontrar en sangre las denominadas plaquetas, los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK maduras, como también en una muy baja proporción podríamos encontrar las células dendríticas, aunque no diferenciables también morfológicamente. Plasmocitos o células plasmáticas son otros elementos que podemos encontrar. Y por lo tanto, como les decía yo, en condiciones normales vamos a encontrar cada uno de estos subtipos morfológicos en sangre y es lo que en definitiva ocurre en nuestra vida como tecnólogo médico en el área de hematología. Bajo ciertas condiciones especiales, como por ejemplo alteraciones patológicas, muchas veces neoplásicas, podemos encontrar los denominados precursores, es decir, no solo hay células maduras en sangre, sino que en condiciones patológicas podemos encontrar precursores. Y también no solo podemos encontrar precursores, sino que también
podemos encontrar progenitores, en cuyo caso se necesitan análisis mucho más detallados, como por ejemplo la citometría de flujo, como para poder caracterizarlos, identificarlos y definir la patología que subyace en el paciente. Vamos entonces con una etapa o algunos criterios de diferenciación. Y lo primero que les muestro acá en este modelo jerárquico de diferenciación, que es el desarrollo de granulocito, y podemos ver, y les voy a mostrar la morfología de la serie granulocítica y de las células maduras. En esta serie granulocítica, si ustedes se dan cuenta, parte con el mieloblasto, luego se diferencia al promielocito, y el promielocito, que es un elemento común para el desarrollo de los granulocitos, luego da origen al denominado mielocito. El mielocito luego da origen al juvenil. El juvenil da origen posteriormente al basiliforme. Y el basiliforme posteriormente da origen al segmentado. Segmentado viene de segmentos. Segmentos hace referencia a los lóbulos que puede presentar esta célula unidos por un puente de cromatina, que pueden ser dos segmentos, perdón, que pueden ser dos lóbulos, tres, cuatro o hasta cinco lóbulos. Si presenta más de cinco lóbulos, o seis o más, que es una forma de decir exactamente lo mismo, a esas células les denominamos hipersegmentado y que de ninguna manera es normal. Por eso es que yo muestro la hematopoiesis aquí solo hasta la etapa de segmentado. El hipersegmentado siempre lo debemos considerar anormal. Y es lo que vamos a encontrar en sangre. Si ustedes se fijan, yo he nombrado mieloblasto, promielocito, mielocito y bajo esta nomenclatura, pero además la serie granulocítica tiene un apellido. Mielocito, por ejemplo, es el nombre, juvenil es el nombre, pero tienen un apellido y el apellido responde a la afinidad tintorial que desarrollan los gránulos de los distintos tipos de granulocitos. Si la afinidad tintorial es neutrófila, lo que ustedes pueden ver acá es una tonalidad rosada gris, bueno, esta célula se denominará mielocito neutrófilo. Si la tonalidad que desarrolla la célula es eosinófila, se denominará mielocito eosinófilo o mielocito basófilo si la tonalidad que desarrolla es de características basófilas o oscuras. En cuanto al juvenil, es exactamente lo mismo, juvenil neutrófilo, juvenil eosinófilo, juvenil basófilo, basiliforme neutrófilo, eosinófilo o basófilo, y segmentado neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Y aquí hay que recordar o al menos orientarlos a ustedes en una convención. Verdaderamente a veces es mejor utilizar el nombre de pila a el nombre completo, incluso de una persona, para poder resumir a veces mayor información. Y esto es así, por ejemplo, en los reportes de hematológicos. Uno no tiende a escribir completamente el nombre y el apellido de cada célula y se adapta esta situación a un consenso tácito en hematología que se trata de, por ejemplo, cuando hago referencia a los segmentados, asumo que es neutrófilo. Por el contrario, cuando indico que se trata de eosinófilo o basófilo, asumo que es segmentado. Y allí me gustaría saber si tienen alguna duda respecto de ese consenso tácito en hematología, que en un sentido significa utilizar solo el nombre y en el otro caso, eosinófilo o basófilo, utilizar solo el apellido. ¿Tienen alguna pregunta en torno a eso o se entendió? Profe, ¿podría repetir cómo se diferencia? Por favor, de Lo- nuevo. lo vamos a ver más adelante. Si quiere lo puede ver en el video, pero lo voy a ver más adelante. Este es solo una orientación general. Quiero que quede en su retina solo que tienen colores distintos, que tienen formas nucleares distintas, porque las reglas para poder clasificar lo que es lo que usted me pregunta verdaderamente son un poco más complejas y se requiere de cierto conocimiento un poco más avanzado que lo que llevamos de las clases en esta área. ¿Bien? Pero igualmente a su pregunta, aquí tenemos una serie de reglas, cuatro reglas que tenemos que irlas analizando por separado
Idealmente esto hay que analizarlo a través de los laboratorios. Recuerden que laboratorios yo no tengo con ustedes, pero en definitiva todo esto es mucho más sencillo de seguirlo a través del laboratorio. Así que todo esto que ustedes pueden ver acá, seguramente lo vamos a abordar en hematología, en esa asignatura que sí tiene laboratorio, para que puedan entender las diferencias. Por aquí, por el momento, les entrego las etapas y también mencionarles solo las reglas que establecen cómo se clasifican unas u otras. Si avanzamos ahora a la serie monocitoide, y aquí tengo algunas imágenes representativas del desarrollo de la línea monocítica. El primer precursor de la serie monocítica es el monoblasto, y aquí tengo dos tipos de monoblasto. Ustedes pueden ver acá que presenta estas prolongaciones citoplasmáticas, tal cual como la habíamos visto en las células reticulares adventicias. Y luego los monoblastos dan origen a los promonocitos, que ustedes pueden ver acá. Ya tiene esta célula una silueta de monocito, vale decir, un núcleo de forma irregular, pero conserva una estructura, unas estructuras que ya la hemos discutido en algunas clases, que es esto que corresponde a los nucleolos. Es decir, silueta o forma nuclear de monocitos más los nucleolos, estos son los denominados promonocitos. Ninguna de estas células que he nombrado las podemos encontrar normalmente en sangre, pero lo que sí vamos a encontrar en sangre es o son los denominados monocitos, que corresponden a las células maduras, que ya ustedes pueden ver, tiene un núcleo de forma irregular, pero hay ausencia de nucleolos, no se observan nucleolos. También existen reglas para cada una de ellas de cómo poder nombrarla. Junto con los monocitos que ustedes pueden ver acá, inmediatamente contiguos tenemos el desarrollo de la serie eritroide, es decir, cómo se desarrollan los eritrocitos. Y fíjense que el primer componente es el denominado proeritroblasto. El proeritroblasto da origen a los eritroblastos basófilos, los policromáticos 1 y 2, los ortocromáticos, policromático, eh, que se encuentra en médula ósea y es un precursor, insisto en aquello, y luego este policromático puede alcanzar sangre y al cabo de aproximadamente un día en sangre se diferencia al glóbulo rojo maduro, que es el que ustedes observan acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un policromo de diferenciación, al menos en el citoplasma de estos precursores de la serie eritroide, que van desde un azul muy intenso, que también lo podemos observar en el monoblasto, hasta, hasta un color rosado que vemos en el eritroblasto ortocromático y es el que hereda finalmente el glóbulo rojo maduro. Todo este policromo de colores se puede obtener a través de esta tinción, que es la tinción de Meiringwald-Giemsa, una tinción de color azul, pero que tiene ciertas afinidades por los distintos componentes que presenta, azul de metileno y eosina, presenta distintas afinidades por distintos componentes celulares y esto es lo que hace que algunas células se observen de color azul y otras de color más bien rosado. ¿Qué significa el color azul en la tinción Meiringwald-Giemsa? Significa basofilia. ¿Qué significa el color rosado? Significa acidofilia. Y en definitiva, desde el punto de vista celular, el color azul nos indica alta síntesis de proteínas, lo cual ocurre naturalmente en las células más inmaduras. Y específicamente en el eritroblasto ortocromático, como asimismo en el glóbulo rojo maduro, la condición ácida de la hemoglobina es lo que caracteriza este color. Ustedes podrán ver que entre la mezcla de un azul y la mezcla de un color rojo, tenemos este color que es policromático y es por eso que recibe su nombre, eritroblastos policromáticos 1 y 2. Es la combinación perfecta entre el azul y el rojo. Entonces, lo que vemos aquí en el eritroblasto o en el desarrollo del glóbulo rojo es que el tamaño celular disminuye el diámetro también del núcleo o incluso en la etapa de eritroblasto ortocromático hasta el paso de eritroblasto policromático, de eritroblasto ortocromático a policromatófilo, se pierde el núcleo por un fenómeno denominado de expulsión del núcleo, expulsión nuclear.
Se condensa la cromatina, aquí vemos cromatina hetero y eucromatina, y si ustedes se fijan acá, aquí ya no es posible observar ni hetero ni eucromatina, la cromatina está absolutamente condensada. Eso significa que ya esta célula va a expulsar el núcleo, que es una célula madura y sin capacidad mitótica. Entonces, este cuadro resume muy bien lo que ocurre en general en las células hematopoyéticas, especialmente en la serie eritroide. Reglas para poder diferenciar cada uno de ellos las vemos acá. Y que esto es necesario ver muchas imágenes y mucha microscopía y mucho laboratorio como para poder identificarlas específicamente a cada una de ellas. Ya hemos visto la serie eritroide y contiguo a la serie eritroide está el desarrollo de la serie megacariocítica. Cuando analizamos el mielograma, les mencioné que el megacariocito es la célula más grande que podemos encontrar, la célula más grande hematopoyética que podemos encontrar en la médula ósea. Y sus características, quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Aquí tenemos un baciliforme de la serie neutrófila que yo ya he mencionado, un baciliforme. Aquí tienen ustedes un eritroblasto ortocromático. Y si ustedes se fijan en el blasto o en el megacardioblasto, estos dos son megacardioblastos, verdaderamente son células bastante grandes en esa etapa de diferenciación. Eh, este megacardioblasto tiene un contorno nuclear y un citoplasma regular, pero si ustedes se fijan en este, tiene estas prolongaciones en el citoplasma que se denominan bleps. Y cuando están presentes en la célula, nos ayudan como para poder identificarlas o caracterizarlas. Si no están presentes, obviamente solo la citometría de flujo nos podría decir que esta célula tiene una orientación megacariocítica. El megacardioblasto luego da origen al promegacariocito. Ustedes lo pueden ver aquí también. Ustedes ven ya aquí un glóbulo rojo. Claramente es una célula bastante grande. Y el promegacariocito luego da origen al megacariocito granular, que es también bastante grande. Nuevamente tenemos aquí un eritroblasto policromático. Y aquí también, más un segmentado a nivel medular. Y claramente es una célula bastante grande. Podemos decir que aproximadamente 50, 60 a 70 micras. Y una célula, y esta célula, el megacariocito granular, luego se diferencia al megacariocito maduro o megacariocito formador de plaquetas. Es esta célula que va a formar finalmente los elementos celulares más pequeños que podemos observar en la sangre, que son las plaquetas. Y se van a formar a partir de su citoplasma. Si ustedes se fijan acá, evidentemente esta es la célula, todo esto, esta escala es la célula más grande de la médula ósea. Y en cifras podemos decir que el megacariocito, dependiendo de su ploidía, puede tener dotación cromosómica 2N hasta 164N o incluso en condiciones patológicas más de 164N. Pero entre mayor es la dotación cromosómica, dado el proceso de endomitosis que sufre, mayor cantidad de citoplasma va a presentar el megacariocito maduro y en consecuencia tiene la capacidad también así de esa forma de formar mayor cantidad de plaquetas. Reitero, esto es a partir del citoplasma y por lo tanto entre mayor cantidad de citoplasma existe en el megacariocito maduro, mayor número de plaquetas va a formar. Bueno, este megacariocito maduro luego, por un proceso que ocurre también en la médula ósea, fragmenta su citoplasma a través de dos sistemas, que es el sistema tubular denso y sistema canalicular abierto. Fragmenta su citoplasma, protruye el citoplasma a través del sinusoide venoso, y cuando protruyen estos fragmentos de citoplasma al sinusoide venoso y producto del flujo sanguíneo, se forman las denominadas proplaquetas que ustedes ven acá y que esta sí es posible de observar en sangre. Naturalmente, todos estos elementos que son muy grandes no pueden atravesar el sinusoide venoso y por lo tanto en condiciones normales no encontramos ninguno de ellos en sangre. Tienen que existir condiciones suficientemente patológicas o disruptivas a nivel de la célula endotelial como para poder observarla en sangre. Y lo que observamos en sangre a veces es la presencia de estas denominadas proplaquetas, las cuales en el flujo sanguíneo se van a fragmentar y van a dar origen a lo que ustedes, a lo que ustedes conocen como
plaquetas, que esto es lo más habitual de observar. Si bien el megacariocito, como ustedes pueden ver acá, que tiene varios núcleos, eh, protruye su citoplasma hacia el sinusoide venoso para formar las proplaquetas y finalmente las plaquetas, lo que queda como vestigio una vez que se ha formado o que ha traslocado todo su contenido citoplasmático al sinusoide venoso para formar las plaquetas, lo que queda como remanente es el núcleo. Y producto de la transformación de todo el citoplasma en plaquetas propiamente tal, lo que queda como remanente en la médula ósea son fragmentos de núcleo de megacariocito, como ustedes pueden verlos acá. Esto es un fragmento de núcleo de megacariocito que ustedes pueden ver que no tiene casi nada de citoplasma y se observa abollonado estructuralmente. También esta es una situación muy poco probable de observar en sangre, solo es posible de observar en condiciones que les puedo adelantar, son los denominados síndromes mieloproliferativos crónicos, como por ejemplo policitemia vera o trombocitemia esencial. Em, Básicamente entonces esto es médula ósea, también médula ósea y lo que observamos en condiciones normales son estas, las denominadas plaquetas. Solo como un sistema de comparación mantengo lo que ya he dicho como imagen respecto del desarrollo de la serie monocítica, solo para que puedan ustedes comparar en cuanto a los tamaños con lo que ocurre con la serie linfocitaria. En la serie linfocitaria ya he dicho que no es posible diferenciarlos, si es un linfocito B o qué tipo de linfocito B es. Aproximadamente ustedes saben que ya hay prácticamente más de 25 linfocitos B y otros 30 tipos de linfocitos T con distintas funciones. Desde ese punto de vista, o a nivel morfológico, la situación es mucho más sencilla. Los linfocitos se diferencian a partir de un linfoblasto. El linfoblasto que tiene las características de un blasto, vale decir, citoplasma intensamente basófilo, algo que ustedes ya conocen, y la presencia de nucleolos. Y este progresa en una etapa de diferenciación al denominado prolinfocito, que es lo que ustedes pueden encontrar acá en este modelo jerárquico de acción. No sé si se ve el puntero o si me escuchan, muchachos. ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, se escucha, ya, gracias. Gracias por el feedback. Y también seguramente ven ya mi puntero que indica dónde pueden encontrar el prolinfocito. Bien, el prolinfocito, su característica es, ustedes la pueden ver acá, central. También es muy difícil de observar en condiciones normales. Yo diría que prácticamente uno nunca observa el prolinfocito, a no ser que se enfrente a síndromes ahora linfoproliferativos, del tipo de las leucemias que afectan a la serie linfoide o relacionado con los linfomas. Allí es posible observar los prolinfocitos. Y en definitiva, lo que observamos en sangre eh, es la presencia de estas células, el linfocito, y quiero que dimensionen inmediatamente cómo es el tamaño de un linfocito comparado con un monocito, claramente es muchísimo mayor. Y aquí ustedes pueden ver un linfocito que es el denominado linfocito pequeño, porque en sangre tenemos tres tipos de linfocitos. El linfocito pequeño, el linfocito mediano y el linfocito grande. Si se fijan ustedes acá, el linfocito mediano puede presentar también gránulos. Y en ese punto, por favor, no se asusten en el hecho que ambos tipos celulares pueden presentar gránulos. Eh, es importante indicar además que el linfocito pequeño, el que ustedes pueden ver acá, es decir, aquel que presenta solo un reborde de citoplasma, es el linfocito más frecuente que nosotros podemos encontrar en sangre.
Ya saben ustedes que en el desarrollo linfoide, en una primera etapa, la diferenciación o la activación del desarrollo linfoide ocurre en la médula ósea como órgano linfoide primario. Y cuando se inicia el proceso de recombinación para la expresión del TCR o del BCR, el linfocito B o T se dirige, en el caso del linfocito B, a los órganos linfoides secundarios, principalmente linfonodos. Y allí inicia otro proceso de maduración. Asimismo, el linfocito T se dirige a un órgano linfoide ahora denominado primario, que es el timo, donde va a adquirir algunas propiedades de selección por afinidad para finalmente dar origen a los distintos subtipos de poblaciones de linfocitos T. Pues bien, existen otros tipos de linfocitos que los podemos encontrar en el linfonodo y que corresponden a el linfocito naive, que ustedes pueden ver acá, que luego a través de la circulación eh, ingresa al linfonodo y se transforma en el centro folicular cuando tiene contacto con el antígeno en un centrocito. La característica del centrocito es que su núcleo está claramente hendido. El centrocito, también en la zona centrofolicular del linfonodo, da origen al centroblasto, una célula también de núcleo de forma irregular, pero que presenta además nucleolos. El centroblasto, ya sea de manera antígeno dependiente o antígeno independiente, pero en la zona de la paracorteza, da origen al inmunoblasto. Importante el inmunoblasto. Y el inmunoblasto luego da origen al plasmoblasto. El plasmoblasto luego da origen al plasmocito. O eventualmente el plasmoblasto puede dar origen a una célula B o T de memoria, como esta que observamos acá. En síntesis, lo que podemos ver de la serie linfoide normal en un sujeto adulto, normal, y también en un niño, es o son linfocitos pequeños, medianos, grandes y también células plasmáticas o plasmocitos. Todo esto lo vamos a encontrar en el linfonodo, pero es del todo importante que ustedes conozcan todo este proceso de diferenciación porque existen leucemias y linfomas que caracterizan su condición y su nombre precisamente por la célula que prolifera. Hay normas, hay características que, como les insisto, requieren de laboratorio, de microscopía, como para poder entender, clasificar y agudizar el reconocimiento morfológico. En definitiva, a lo que hemos llegado es al hecho que en sangre nosotros podemos encontrar glóbulos rojos, como ustedes los pueden ver acá, cuya característica es que presentan una depresión central que equivale a menos de un tercio del diámetro total y de una forma redonda. En el área de los leucocitos podemos encontrar la célula que es más frecuente, es el segmentado. Recuerden que acá segmentado dijimos que asumimos que era neutrófilo. Esta es la célula más frecuente. En segundo lugar de frecuencia tenemos al linfocito, 20 a 30% del total de las células, todo esto en un adulto y todo esto observado en un frotis de sangre teñido con Maigringual Gemsa. Si vamos a la tercera proporción más frecuente es el monocito, 4 a 8%. Luego podemos mencionar al eosinófilo, que se presenta en una proporción entre un 1 a un 4%. Luego tenemos al baciliforme, que se presenta en una proporción entre un 0 a un 3%. Recuerden que el baciliforme da origen al segmentado neutrófilo. Y luego el baciliforme, esto es solo una clasificación por proporción de lo más frecuente a lo menos frecuente, encontramos al basófilo, que si ustedes se fijan acá, el basófilo puede o no estar presente. Y en definitiva, su ausencia no indica enfermedad, 0 a 2%. Y la célula menos frecuente, y que incluso se ha sacado de los informes a veces hematológicos, es el plasmocito, que se presenta en una proporción de 0 a un 1%.
Finalmente, quiero mostrarles en esta misma imagen para que tengan una dimensión de los tamaños. Es esta estructura que corresponde no a una célula, sino que a un fragmento celular, que es la plaqueta. Esto es lo que habitualmente en condiciones normales y en un adulto normal nosotros podríamos observar en sangre. Es necesario indicar que obviamente si enfocamos al microscopio no vamos a ver esto. Esta es una imagen que está modificada para presentar en la misma preparación, en la misma imagen, todos los componentes celulares a fin de que los puedan ustedes comparar. Pero probablemente cuando yo enfoque al microscopio, la célula que voy a encontrar va a ser esta porque está en mayor proporción. Me parece que con esta diapositiva finalizamos la clase. No, me queda todavía. Bien, para que se forme cada una de estos tipos celulares en la proporción correcta, requiere todo ello de un denominado nicho, un microambiente inductivo hematopoyético, que contiene macromoléculas, especialmente el tejido adiposo era muy importante, células del estroma, células de sostén, células de scaffold, como asimismo vitamina. Una de las vitaminas más importantes para el desarrollo celular, y a lo mejor aquí los integro a ustedes, ¿cuál creen que es? ¿Cuál vitamina es una de las más importantes para el desarrollo celular? Lo escucho. ¿Están allí, muchachos, aún? Preguntaba si, ¿cuál creen ustedes que es una de las vitaminas más importantes para el desarrollo celular? ¿Y por qué sería la respuesta? ¿Hay alguien ahí, muchachos? Entiendo que me escuchan o no. Si alguien me puede decir cuál es o cuáles son las vitaminas, o qué vitaminas son las más importantes. Bien, parece que no. Pero si alguien, por favor, confírmeme si me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Ya, gracias. Ya, bueno, una de las vitaminas más importantes, o las vitaminas más importantes son la vitamina B12 y el ácido fólico. Las dos son tremendamente importantes puesto que participan en las vías metabólicas de síntesis de DNA. No solo para las células hematopoyéticas, sino que para todas las células del organismo son importantes estas dos vitaminas, entre otros elementos. Entonces decía que para que se produjera adecuadamente una homeostasis de la formación de los distintos tipos celulares, las proporciones que necesitábamos que se presentan en un adulto, que son distintas a las de un niño, se requiere este nicho, pero también se requieren factores de crecimiento hematopoyético. Factores de crecimiento hematopoyético también lo pueden leer como morfógenos, también los pueden mencionar como citoquinas. Y si ustedes se fijan acá, existen distintos tipos de citoquina, que ya saben, existen distintos tejidos, pero principalmente las células del sistema inmune son las que producen la citoquina, eh, y que producen la diferenciación de cada uno de los tipos celulares. Asimismo, se requiere no solo de citoquinas o factores de crecimiento o morfógenos, sino que también se requieren de factores de transcripción. Obviamente todo esto en un contexto del nicho hematopoyético. Respecto de la citoquina, aquí ustedes pueden ver las distintas líneas celulares, la eritropoyesis, megacariopoyesis, la formación de células cebadas, la formación de eosinófilo, la granulopoyesis, formación de macrófago y de linfocito. Pero fíjense qué es lo que ocurre. Interleuquina 3 está presente casi en todos los subtipos celulares de desarrollo, como asimismo
stem cell factor, que es otra citoquina muy importante en las primeras etapas de diferenciación, está presente en el desarrollo de todos los tipos celulares. Si seguimos y a continuación vemos que la eritropoyetina es necesaria para la eritropoyesis y también para la megacariopoyesis, la formación de plaquetas. La interleuquina 6 es necesaria para la formación de los megacariocitos y también de la granulopoyesis. Factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos también está presente en varios tipos celulares. Entonces yo quiero preguntar acá, desde sus clases de inmunología, ¿cómo se llama esta capacidad que tienen las citoquinas? Bueno, aparentemente tampoco hay respuesta. Esta capacidad de la citoquina se conoce como las propiedades pleiotrópicas de la citoquina, cuya característica es que dependiendo de la combinación de citoquinas tienen un efecto distinto. Es decir, todas las citoquinas, por ejemplo, interleuquina 3, estaban presentes en casi la mayoría del desarrollo de los linajes hematopoyéticos, pero es la combinación y la concentración de ella con otra citoquina que produce un efecto distinto, ya sea la formación de un glóbulo rojo, de un eosinófilo o de un segmentado neutrófilo. Lo interesante es que sabemos bastante acerca de la citoquina y existe una localización cromosómica, por ejemplo, cromosoma 5, en el cual se encuentra un clúster de diferenciación, se encuentra en clúster, en algunos loci del cromosoma 5 que codifican para un gran número de citoquinas. Están concentradas en el cromosoma 5. Y el cromosoma 5 es un blanco de alteraciones, un hotspot a nivel molecular donde se producen mutaciones y que esas mutaciones redundan en el desarrollo de neoplasias hematológicas a razón de que interfieren con la homeostasis de las células hematopoyéticas. Ahora sí me parece que llegamos al final de esta clase de hematopoiesis. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta. No, profe. ¿Ya? Voy con la siguiente clase, ahora de eritropoiesis, quizás ahora focalizando en algunos aspectos ya no generales de la hematopoiesis, sino que ahora comenzamos con el desarrollo del glóbulo rojo y que es básicamente lo que en definitiva vamos a estudiar en esta asignatura, en profundidad el glóbulo rojo. Y aquí tenemos nuevamente el modelo de diferenciación, progenitor común CFU-GM, que da origen al progenitor bipotente y el bipotente da origen a los unipotentes. Como les decía, estos acrónimos, unidad formadora de colonia eritroide o BFU eritroide, provienen del mismo sistema que tienen en bacterias de crecimiento, es decir, las células o los progenitores hematopoyéticos crecen también en medios de cultivo y generan colonias que también se denominan o se caracterizan, igual como ocurre con las colonias bacterianas. Y aquí ustedes pueden ver cómo en medios de cultivo, que son medios de cultivo que no son agar, son un poco más complejos, son agares semisólidos de metilcelulosa que tienen transferrina, insulina, eritropoyetina e interleuquina 3, por ejemplo. Así se pueden desarrollar los progenitores eritroides. Además requieren de CO2, un 5% de CO2 y un 90% de humedad para que se desarrollen. Y lo que vemos cuando se desarrollan estas colonias es esto, estos puntitos que ustedes ven acá son los eritrocitos, pero todo esto es una gran colonia de BFU eritroide. Si uno la compara con la CFU eritroide que ustedes la ven acá, claramente es por eso que se le denominó unidad formadora de colonias explosivas. Es capaz de generar una gran proporción de células eritroides.
BFU y CFU, entonces una comparación con la morfología que adquieren las colonias en cultivo. En cuanto a algunas propiedades de estos progenitores eritroides, vemos que la capacidad de autorrenovación, en la medida que existe mayor compromiso en la serie eritroide, disminuye. El potencial de diferenciación cada vez está más comprometido en la medida que el progenitor se diferencia y se compromete en el linaje. Porcentaje de células en el ciclo celular. La CFU-GM 15 a 20%, pero la CFU eritroide, la mayoría se encuentra en ciclo celular. Se puede concluir entonces que a mayor diferenciación, mayor proporción de células en estadio de ciclo celular se encuentran disponibles. Gradiente de densidad, ustedes pueden ver acá que en realidad no hay diferencias por gradiente de densidad, y esto es importante puesto que permitiría eventualmente, o esto es importante saber para entender que separaciones por gradiente no permitirían diferenciar entre los distintos tipos de progenitores con compromiso de linaje eritroide. Tamaño del pool, aumenta el pool en la medida que el progenitor se diferencia, y la proporción o el número de progenitores circulantes disminuye en la medida que el progenitor se diferencia. Interesantemente, esto es importante mencionarlo, el hecho que tenemos en circulación CFU, GM y BFU eritroide. El problema es que no las podemos diferenciar morfológicamente, pero están presentes en sangre, y su presencia en sangre, aunque debiesen estar solo en la médula ósea, significa que pueden trombolizar, pueden circular para ubicarse en sitios carentes o donde está disminuida la síntesis o la producción de células eritroides. Ese es el rol que tienen entonces en circulación la CFU-GM y la BFU eritroide. No así la CFU eritroide, que no circula. Otras propiedades diferenciales en los progenitores que tienen diferenciación eritroide es la respuesta a factores de crecimiento. Y vemos que la respuesta a eritropoyetina, a factores de crecimiento tipo insulina, respuesta a TNF, generalmente TNF tiene una respuesta más bien reguladora en el desarrollo celular, inhibe el desarrollo eritroide. Pero todos ellos, o la respuesta a estos factores de crecimiento aumenta en la medida que se diferencia el progenitor. En cuanto a la trombopoyetina, esto es muy curioso, que la trombopoyetina, una citoquina encargada de esencialmente dar origen a los glóbulos rojos, también está presente en el desarrollo eritroide. Y esto tiene que ver con una ventaja, digámoslo, evolutiva, que más adelante podríamos mencionar. Pero, a ver, lo voy a mencionar de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué la trombopoyetina puede generar la estimulación como factor de crecimiento en progenitores con compromiso eritroide? Es porque existe una similitud eh, estructural muy elevada, aproximadamente un 60% de la estructura de la trombopoyetina es equivalente, de la trombopoyetina es equivalente a la eritropoyetina. Y por lo tanto se genera una reacción cruzada entre el reconocimiento del receptor de eritropoyetina con la trombopoyetina, dada esta similitud de aproximadamente un 60%. Y desde ese punto de vista, entonces, un paciente con anemia, cuya mecanismo de compensación más adecuado es la síntesis de eritropoyetina para formar más glóbulos rojos, frente a un estado de anemia, la trombopoyetina eventualmente también podría generar el aumento de la masa eritroide. Por el contrario, c-KIT, este receptor c-KIT tan importante en el desarrollo de las stem cells, que reconoce CD117,
Factor estimulador de colonia de granulocito monocito, interleuquina 3, IL6, IL1, factor estimulador de colonia de granulocito y FLT3, otro ligando muy importante a nivel de stem cell. La respuesta a estos factores de crecimiento en el desarrollo de progenitores eritroides disminuye en la medida que el progenitor se diferencia. ¿Qué otro elemento tenemos acá? Dentro de las características de los progenitores eritroides es el receptor o los antígenos CD34, CD117, que es este receptor c-KIT para stem cell factor. Y tenemos HLA, DP, DQ y DR. Todos ellos disminuyen en la medida que el progenitor eritroide se diferencia. CD130, que es el receptor de interleuquina 6, no se modifica. Pero en el caso del receptor de eritropoyetina, TNF, la expresión de glicoforina o CD36, antígenos del grupo ABH o I grande e I chica, y además CD71, todos ellos aumentan en la medida que el progenitor eritroide se diferencia a la célula más madura, ¿cuál es? La CFU eritroide. Un elemento importante a destacar acá es este CD71 que hay que recordar, porque es el receptor de la transferrina. Naturalmente, el receptor de la transferrina es muy importante en el desarrollo eritroide, puesto que puede captar el transportador del hierro que trae consigo hierro para poder internalizarlo en el eritroblasto y de esa manera formar posteriormente la hemoglobina. El hierro que adquiere va a ir hacia la síntesis del grupo M y el grupo M luego se integra a las moléculas de globina para dar origen a la hemoglobina. Muy, muy importante entonces CD71. Y aquí tenemos la secuencia de maduración eritroide, que ya lo vimos en la clase de hematopoiesis, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático 1 y 2. ¿Cuál es la diferencia entre el policromático 1 y 2? Es solo el tamaño. Fíjense ustedes, este es más grande, el 1, y el 2 es más pequeño. Eritroblasto ortocromático, orto viene de la raíz griega latina que significa correcto, coloración correcta, cromático color correcto. Y el color correcto para el desarrollo eritroide es precisamente cuando éste ya adquiere acidofilia citoplasmática, puesto que esto nos está indicando que está ocurriendo cierto grado de hemoglobinización, para luego dar origen al glóbulo rojo maduro. Todo lo que muestro acá de manera gráfica también tiene un análisis también temporal en torno al proceso de diferenciación. Aquí tenemos proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático y reticulocito. Y ya sabemos, como ya lo mencioné, que en la medida que el precursor, ahora eritroide, se diferencia, va disminuyendo su diámetro celular, disminuye su tamaño. Aquí está lo mismo en términos del logaritmo del volumen. Generalmente la aplicación del logaritmo tiene que ver con la linealización de una curva y es por eso que se observa aquí de manera mucho más clara la caída en el diámetro de la célula. En cuanto a la síntesis de RNA, la síntesis de RNA se mantiene hasta la etapa de eritroblasto basófilo. A partir del eritroblasto basófilo ya comienza a disminuir la síntesis de RNA. La misma situación ocurre con la síntesis de DNA, que a partir del eritroblasto basófilo también disminuye claramente y casi a cero en el eritroblasto policromático. Esto tiene una explicación. Es el hecho que si no hay síntesis de DNA o RNA, quiere decir que no hay fase M en el ciclo celular. Y por lo tanto, solo las células hasta el eritroblasto policromático tienen capacidad mitótica. A partir del eritroblasto ortocromático, ya la célula no tiene capacidad de división. Otros elementos que caracterizan la fisiología en torno a la morfología del desarrollo eritroide es la expresión
de enzimas involucradas en la biosíntesis del grupo M. La función final de la formación de un glóbulo rojo es que éste forme hemoglobina, y para formar hemoglobina, como ya mencioné, se requiere de la biosíntesis del grupo M, que finaliza con la incorporación a la protoporfirina 9 de un átomo de hierro. Y eso lo hace una seguidilla de reacciones enzimáticas que ocurren entre el citoplasma del eritroblasto, la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana del eritroblasto. Y para ello hay 8 enzimas involucradas en este proceso, dentro de las cuales están estas, que es la ALA sintetasa. ALA significa ácido aminoleulínico sintetasa. Ácido aminoleulínico, que utiliza succinil-CoA, un derivado, un intermediario metabólico del ciclo de Krebs, más glicina. Y a partir de esos dos componentes, esas dos moléculas, se inicia la síntesis del grupo M. También se requiere de vitamina B para este proceso. Y lo que vemos acá es que a nivel del eritroblasto policromático, ya mencioné que este color corresponde al merging perfecto entre el color azul y el color rosado, puesto que se ha iniciado la etapa de hemoglobinización. Y fíjense que acá la síntesis de ala sintetasa aumenta en la etapa de eritroblasto policromático, llegando a un máximo en ese punto y se mantiene elevada hasta la etapa de eritroblasto ortocromático. Es decir, en ese periodo ocurre la mayor proporción de la síntesis del grupo M. En la etapa de reticulocito o de policromatófilo, en la etapa de reticulocito o policromatófilo, ya no existe capacidad mitótica, no existe núcleo, las mitocondrias son solo vestigiales y por lo tanto allí rápidamente el turnover de estas enzimas no ocurre y por lo tanto decae en esta etapa final de diferenciación del glóbulo rojo, el policromatófilo. Para que ocurra entonces la eritropoyesis necesitamos de, perdón, es que insista en esto, pero para que ocurra una adecuada hematopoiesis, un adecuado turnover de glóbulos rojos o una adecuada homeostasis de glóbulos rojos, que la producción esté perfectamente equilibrada con la destrucción del glóbulo rojo, se requiere del nicho o del microambiente inductivo hematopoyético, requiere el número de progenitores adecuados, requiere de una función adecuada de estos progenitores y requiere de estímulos específicos, ya dijimos, citoquinas, factores de crecimiento, factores de transcripción, eritropoyetina, entre las citoquinas más importantes, vitamina B9 y B12, y también se requiere de hierro. Y si esto o todo lo que ustedes ven acá es el espacio medular, la médula ósea eritropoyética, esta es la célula endotelial y esta es la sangre, vemos que en la médula ósea los glóbulos rojos se forman alrededor del macrófago, que es el que entregaba estos elementos nutricios para la formación adecuada de los eritroblastos. Y vemos que alrededor de él ocurre este proceso de maduración. Pero antes de aquello, esta célula proviene de una stem cell que se diferencia en estos denominados progenitores eritroides, y esto lleva en condiciones normales entre 8 y 13 días. Posteriormente a eso, esta CFU eritroide luego se diferencia en el primer precursor reconocible morfológicamente, cuál es el proeritroblasto, y ya a nivel del proeritroblasto, este se une al macrófago para recibir los distintos nutrientes que ya hemos dicho cuáles son. El proeritroblasto luego da origen al eritroblasto basófilo. El eritroblasto basófilo da origen al eritroblasto policromático 1 y el policromático 2 posteriormente. Hasta allí ocurre la etapa de división celular o la etapa mitótica del desarrollo de los eritroblastos. Posteriormente se da origen a la etapa postmitótica, que es la formación del eritroblasto ortocromático. El eritroblasto ortocromático, como mencioné, expulsa el núcleo. Esto tiene una razón evolutiva, también la expulsión del núcleo,
Hay especies animales y de mamíferos que mantienen el núcleo en su glóbulo rojo, el humano no lo hace desde un punto de vista evolutivo. Y el eritroblasto ortocromático, al expulsar su núcleo, deja o da origen a esto, al denominado pirenocito, que es el núcleo del eritroblasto revestido por un fino, una fina cantidad, una discreta cantidad o una mínima cantidad de citoplasma. Eso es el pirenocito. Este pirenocito así formado es fagocitado por el macrófago y el contenido preciado de DNA y de las macromoléculas que comprenden el DNA son sustrato para el macrófago para nuevamente entregarlo a los otros eritroblastos en formación. El otro elemento resultante es una célula grande y regular que se denomina policromatófilo. El policromatófilo se mantiene en la médula ósea 3 a 4 días antes de migrar a través de la interacción de dos células endoteliales para luego alcanzar, siempre en la forma de policromatófilo, el sinusoide venoso y luego circular. Este policromatófilo en sangre se mantiene aproximadamente un día para luego dar origen al eritrocito maduro. Si yo hiciera una proporción de esta célula en sangre, aproximadamente comprende entre el 0,5 al 2,5% del total de los glóbulos rojos, es decir, es una proporción ínfima. Y como estamos hablando de homeostasis, aquí uno puede deducir lo siguiente. Yo puedo deducir que si estoy formando entre 0,5 a 2,5 policromatófilos, quiere decir que eso es lo que se está destruyendo. Bien. Etapa mitótica y etapa postmitótica. Esto lleva aproximadamente 7 días, dentro de los cuales 3 o 4 son parte del desarrollo del policromatófilo en la médula ósea. Nuevamente muestro el macrófago. Esto me parece que ya lo había mostrado en la clase de hematopoiesis, su citoplasma abundante, y alrededor de él están las distintas etapas de maduración de los eritroblastos para dar origen luego a los glóbulos rojos maduros. Y al lado vemos la tinción de azul, la tinción de Pearls o azul de Prusia, que todo lo que ustedes ven en este color calipso o azul Prusia indica la presencia de hierro. Esto significa que estas células, estos macrófagos, contienen alta concentración de hierro, necesaria obviamente para entregarla a los eritroblastos en formación para que ellos formen la hemoglobina. Allí, desde el punto de vista citológico, puedo vincular todo lo que les he dicho del microambiente inductivo hematopoyético con el ejemplo del hierro, del rol que tiene el macrófago. Luego, mencionar que esta es la proporción de los eritroblastos, los distintos tipos de eritroblastos que podemos encontrar en la médula ósea y que respecto del total de las células que están presentes en la médula ósea representan solo el 20% del total en el adulto. Quiero detenerme acá para ofrecer la palabra si es que tienen alguna pregunta. Si es que hay algo que no ha quedado claro hasta acá. Mi compromiso era detenerme en algunas diapositivas para ofrecer la palabra. Agradezco sus preguntas, muchachos. Bien, parece que no hay pregunta. Solo quiero, si me puede confirmar el estudiante que me ayuda, que todavía me escucho y me escuchan bien ustedes. Sí, se escucha, profe. Ya.
Me voy a centrar en la última etapa de la clase, en esta etapa. Como les decía, la interpretación que le dimos a este policromatófilo fue poder entender a través de él que está ocurriendo la homeostasis de la formación y el equilibrio entre la formación y la destrucción del glóbulo rojo. Obviamente esto ustedes lo saben, es el hecho que podemos saber desde el colegio, y todavía yo creo que se enseña en el colegio, que el glóbulo rojo circula aproximadamente por 120 días, y al cabo de estos 120 días es destruido. Entonces ahí ya desde el colegio entendemos que el glóbulo rojo tiene una vida promedio, es distinto el concepto de vida media, ya lo vamos a abordar seguramente. Entonces a este policromatófilo le irrogamos aquella propiedad de poder saber que está ocurriendo un fenómeno de reposición de lo destruido. En tanto, si yo analizo un frotis de sangre teñido con Maigringual Giemsa, aquí ustedes pueden ver los glóbulos rojos. Todos estos son glóbulos rojos. Y su característica es que tienen una depresión central, como ya mencioné, que es menor de 1/3 del diámetro total. Y el policromatófilo se encuentra acá. Me imagino que logran percibir que es de un color distinto, ¿verdad? Un poco más amoratado o gris. ¿Lo ven distinto? Más opaco. Claro, sí, sí, más opaco ahí. La percepción de los colores es totalmente distinta entre todos nosotros, pero sí es distinto, su color es distinto. Y acá les muestro un frotis teñido con Maigringual Giemsa que claramente se observa un color o una tinción de color azul. Y al observarla con lente de inmersión, lo que ustedes observan es esto. Ahora bien, si yo realizo una tinción distinta a la tinción Maigringual-Giemsa, que es la tinción de nuevo azul de metileno, o azul cresil brillante, o azul de cresilo brillante, esta es una tinción específica para poder teñir los policromatófilos. Pero cuando la tinción la realizo con nuevo azul de metileno o azul cresil brillante, esta célula ya no recibe el nombre de policromatófilo, sino que recibe el nombre de reticulocito. ¿Y cómo se observa el reticulocito? Aquí yo tengo un diagrama que he adaptado. El reticulocito se observa de esta manera, es decir, un glóbulo rojo con un fondo de color verde o azul, y en el citoplasma, cosa que no observamos con la tinción Maigringual-Giemsa, en el citoplasma observamos una red precipitada de RNA en distinto grado. Fíjense que aquí está, hay bastante RNA y aquí tenemos menos RNA. En tanto, lo que quiero decir es que estos dos reactivos, el nuevo azul de metileno y el azul cresil brillante, utilizados indistintamente, aunque el método de referencia es nuevo azul de metileno, lo que hace es que precipita el RNA. Y lo que ustedes están viendo acá en esta adaptación es distintos precipitados de RNA. ¿Quién los observó? Este señor Heilmeyer, y que naturalmente el eritrocito maduro no presenta esa, eh, ese precipitado. Entonces, un policromatófilo como este, que nosotros observamos con tinción Maigringual-Giemsa, con tinción azul cresil brillante, puede ser cualquiera de estos subtipos de reticulocitos. Tipo 0, el que tiene más, y el que tiene menos es el tipo 4. Ahora, Seip, otro investigador, indicó la proporción normal en la cual encontramos todos estos tipos de reticulocitos. Y interesantemente encontró que son los reticulocitos tipo 3 y los reticulocitos tipo 4 los más frecuentes que podemos encontrar en sangre. Los tipo 2 son menos frecuentes, los tipo 1 y los tipo 0 son muy extraños, aunque en condiciones patológicas también
naturalmente los podemos encontrar. Para verlos en la vida real, si ustedes se fijan acá, aquí tenemos distintos tipos de reticulocitos. Y así es como los podemos observar al microscopio. ¿Qué proporción de estas células en condiciones normales vamos a encontrar? Repito, entre un 0,5 a un 2,5%. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace una tinción que es muy sencilla, se hace un slide, como ya les mencioné, y se cuentan 2.000 glóbulos rojos. 2.000. Y con ello se calcula el porcentaje, que debiese estar en condiciones normales entre 0,5 y 2,5. A eso se le denomina RRR, y que es el acrónimo de, perdón, recuento de reticulocitos relativo, porque hace referencia a un porcentaje. Pero a partir de este RRR, recuento de reticulocitos relativo, analizado al microscopio con objetivo de inmersión, contando 2.000 glóbulos rojos, yo puedo calcular otros índices reticulocitarios, como por ejemplo el RRC, que es el recuento de reticulocitos corregido. ¿Y qué es? ¿O a qué corresponde? Es al RRR por el hematocrito del paciente dividido por el hematocrito normal. El hematocrito del paciente es el que deriva del contador hematológico o el que uno puede calcular por centrifugación. Y hematocrito normal, tenemos un consenso que hematocrito normal es 40 en el caso de la mujer y 45 en el caso del hombre. RRC, un índice reticulocitario. Otro índice derivado es el IPR, y que es el índice de producción reticulocitaria. ¿Y qué es IPR? Es el RRC, que ya sabemos cómo se calcula, dividido por el tiempo de maduración en días. Ya sabemos que el tiempo de maduración en días de un policromatófilo o reticulocito en sangre es de un día, mientras que en médula ósea varía entre 3 y 4 días. ¿Cómo se calcula ese tiempo de maduración? Se calcula con esta tabla, que es una relación inversa entre el hematocrito, es una relación inversamente proporcional entre el hematocrito y el tiempo de maduración. ¿Esto qué significa? A menor hematocrito, mayor tiempo de maduración en sangre. Y por ejemplo, lo que uno puede hacer acá es para saber exactamente el tiempo de maduración en días de un reticulocito, es llevarlo a una regresión lineal, estos datos, 45, 1, 35, 1,5, 25, 2, 15, 2,5. Y al hacer esta regresión lineal, ustedes llegan a esta ecuación de la recta. Y es igual a 3,25 menos 0,05 por el hematocrito del paciente. Y con eso van a obtener el valor de I, e I corresponde al tiempo de maduración en días. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando el índice de producción reticulocitaria es mayor de 2, hablamos que el paciente presenta una anemia de tipo regenerativa o periférica. Y por lo tanto, la médula ósea tiene capacidad de responder o está respondiendo frente a la disminución de los glóbulos rojos. Por otro lado, si el valor de corte es 2, si el índice de producción reticulocitaria es menor de 2, significa que la anemia que presenta el paciente es de tipo arregenerativa o central. Eso significa que el paciente no puede compensar su estado anémico a través de la producción central de la médula ósea de tejido eritroide. En definitiva, este parámetro reticulocito y sus índices nos permiten la denominada clasificación etiopatogénica o funcional de las anemias. Y es para eso que nos sirve el índice de producción reticulocitaria. Interesantemente, aquí yo los llamo a recordar este parámetro matemático índice. El índice no tiene unidad,
es adimensional. Bien, los reticulocitos, así como tienen una posibilidad de ejecutarlos de manera manual, que es a través de la tinción azul cresil brillante, nuevo azul de metileno, utilizando microscopía óptica, el método de referencia para la cuantificación de los reticulocitos es a través de citometría de flujo. Y el marcador que se utiliza para identificar los reticulocitos es CD71, del cual ya les había hablado, que corresponde al receptor de la transferrina. Como ustedes pueden ver, están los métodos manuales que utilizan colorantes vitales de precipitación del RNA, pero también tenemos sistemas automatizados acoplados a los contadores hematológicos que hoy utilizan los laboratorios y que por diferentes técnicas y metodologías, por ejemplo, tinciones vitales o tinciones de fluorescencia, utilizando distintos tipos de colorantes, pero efectivamente todos ellos tienen el mismo principio. La precipitación del RNA logran detectar reticulocitos. Nosotros, con mucho esfuerzo y de manera manual, a través de este método de detección al microscopio de reticulocitos, podemos contar 2.000 glóbulos rojos, pero estos equipos cuentan entre 30.000 y hasta 50.000 glóbulos rojos para obtener una proporción de ellos. Y por lo tanto, hacen mucho más sensible y mucho más específico el examen, acercándose más a el estado de salud del paciente y la interpretación en el caso de anemia. Sin duda que esta aplicación en los contadores hematológicos requiere control de calidad interno y externo, requiere de reactivos específicos que son en general bastante onerosos y en definitiva no en todos los laboratorios está disponible esta técnica. Por lo demás, el equipo tiene que ser de última generación para poder hacer este tipo de mediciones. Modelo teórico de proliferación de la serie eritroide, aquí está, stem cell, progenitores, precursores, este es el tiempo o lapso que se genera para la formación del glóbulo rojo maduro y llegamos a la formación de estos glóbulos rojos con esta palidez central que es comparable con el diámetro del núcleo del linfocito pequeño. Aquí ustedes lo pueden ver, el linfocito pequeño, su diámetro del núcleo es equivalente al glóbulo rojo normal o el de un adulto. Y cuando este diámetro del núcleo del linfocito pequeño es equivalente al glóbulo rojo, hablamos de un glóbulo rojo normocítico. Y si luego apreciamos la depresión central, que a lo largo de estas clases ya he mencionado varias veces, que es menor de 1/3, y si esta condición se cumple, que la depresión central sea menor de 1/3 del diámetro total del glóbulo rojo, hablamos de un glóbulo rojo normocrómico. En definitiva, el glóbulo rojo normal es un glóbulo rojo normocítico, normocrómico o simplemente para nuestros propósitos en el informe hematológico debemos concluirlo como normal. Estas son tablas muy interesantes en términos de que el prematuro, el recién nacido de término y los adultos tenemos distintas formas y proporciones de glóbulos rojos que son distintos a los normocíticos normocrómicos. Y es una tabla que ustedes tienen que tener en antecedente, que deben manejar, puesto que, por ejemplo, desviaciones de la forma del glóbulo rojo, y voy a poner como ejemplo acá el eliptocito, su proporción normal en un adulto puede ser entre 0 hasta un 1%. ¿Eso qué significa? Que de 100 glóbulos rojos, uno puede ser eliptocítico. Y eso es absolutamente normal en un adulto y no debiese ser parte de nuestro reporte hematológico. Nuevamente, la
policromatofilia o los policromatófilos, dado que se encuentran en una proporción entre 0,5 y 2,5 por cada 100, su presencia en esta proporción no debiese ser indicada como parte de un informe hematológico porque es absolutamente normal. Esta es una adaptación que he hecho del libro ROAC. Hematology seguramente está en la biblioteca de su universidad, pero me parece que no es un consejo que tengo que dar, pero me parece que también lo pueden encontrar libre en internet. Aquí menciono con algunas modificaciones las alteraciones que pueden ocurrir de manera patológica en los glóbulos rojos de los pacientes o en los pacientes normales cuando no superan las proporciones que ya he comentado. Normocítico normocrómico, microcítico, macrocíticos o megalocíticos. En cuanto a la cromía, si la cromía es mayor a un tercio del diámetro total, esto lo podremos concluir como hipocrómico. Si es más pequeño que el diámetro del núcleo del linfocito pequeño, microcítico. Si es más grande que el diámetro del núcleo del linfocito pequeño, macrocítico. Anisocromía es cuando tenemos dos tipos de cromía, la normal y la hipocrómica. Si ustedes se fijan acá, la hipocromía tiene distintas intensidades, 1, 2 o 3 cruces, lo voy a ver más adelante. Policromatófilo, cuando tiene esta combinación entre rosa y azul. Codocitos, acantocitos, esferocitos, queratocitos. Si ustedes se fijan, el esferocito no tiene depresión central. El queratocito le falta un fragmento y el fragmento restante es el esquistocito, estas formas triangulares, eliptocito, dacriocito, estomatocito. La depresión central no es circular, sino que tiene forma de estoma o de boca, drepanocito, equinocito, inclusiones en el glóbulo rojo, cuerpo de Pappenheimer, anillo de Cabot, punteado basófilo, cuerpo de Hawi-Yoli, entre otros. Cristales de hemoglobina, que cristalizan dentro del glóbulo rojo como formas poliédricas. Y alteraciones en la distribución en general, en los frotis de sangre, nosotros vemos los glóbulos rojos uno al lado del otro, en monocapa, pero existen condiciones en las cuales se forma esta aglutinación de glóbulos rojos o rouleau, que es la formación longitudinal de al menos 4 glóbulos rojos de manera lineal. Este es el reporte hematológico, y me parece que ya me quedan un par de diapositivas para terminar. Este es el informe hematológico, y vemos que arriba están los datos anagráficos del paciente. Aquí obviamente porque se trata de una condición, un estudio más bien pedagógico, se han evitado datos, edad, root, por ejemplo. Pero algo muy importante para interpretar cualquier informe hematológico es la edad y el género. Y está estructurado de la siguiente manera. Tenemos acá serie eritrocitaria, serie leucocitaria y serie plaquetaria, cada una con observaciones, datos que son de determinación directa o indirecta. Aquí están los reticulocitos en la serie eritroide, la serie leucocitaria, los granulocitos que ya hemos visto, y la serie plaquetaria, cada uno con sus componentes. Si hacemos un overview en la primera parte, que es la serie eritrocitaria, podemos encontrar el hematocrito, se calcula directamente a través de un contador hematológico o por centrifugación, la hemoglobina por curva de calibración, y el recuento de eritrocitos también lo calcula un contador hematológico. El ADE también lo calcula un contador hematológico, que básicamente es el coeficiente de variación del volumen del glóbulo rojo. Y luego tenemos estos tres elementos que son las denominadas constantes de Winthrop: BCM, volumen corpuscular medio; HCM, hemoglobina corpuscular media; CHCM, concentración de hemoglobina corpuscular media. Y que básicamente estas tres constantes de Winthrop son derivaciones matemáticas que nos permiten clasificar, por ejemplo, las anemias en microcíticas, normocíticas o macrocíticas, dependiendo de la magnitud del BCM. BCM bajo, microcítica; BCM normal, normocítica; BCM alto, macrocítica. ¿Cuál es el valor normal de BCM en un adulto? Entre 82 y 96. Luego tenemos la siguiente constante de Winthrop, la HCM, cuyo valor de referencia es entre 28 y 32 en un adulto.
y que se estructura su cálculo de hemoglobina dividido por el recuento de eritrocitos por 10. La BCM, hematocrito, dividido por el recuento de eritrocitos por 10. Y nos da un estimador, esta HCM, de hipocromía, es decir, junto con observar la depresión central del glóbulo rojo, aquí tengo un parámetro objetivo para observar y cuantificar la hipocromía. Naturalmente, esta hipocromía menor de 28 ya podemos informarla como tal. Luego tenemos la CHCM, esta es parte de la clasificación morfológica, y que su valor de referencia en un adulto varía entre 32 y 36, y su cálculo se estructura hemoglobina dividido por el hematocrito por 100. Su expresión puede ser porcentual o en gramos decilitro, la expresión de la HCM en picogramos y la expresión de la BCM en femtolitro. Todos ellos, si ustedes se fijan, femtolitro, picogramo o decilitro, son todos derivaciones del Sistema Internacional de Unidades. La CHCM junto con la BCM son las dos constantes de Winthrop muy, muy importantes para clasificar las anemias. En el caso de la BCM ya lo nombré, y de la CHCM es la que provee la condición de hipocromía. Entonces aquí están todas las combinaciones posibles. BCM disminuida, normal o alta versus CHCM normal o disminuida. Todo ese posible grupo de combinaciones puede establecer la denominada clasificación morfológica de las anemias, que está basada en la BCM y la CHCM. ¿Qué más podemos ver? Reticulocitos, ustedes ya saben informar RRR, el RRA, que es el recuento absoluto de reticulocitos, RRC, el tiempo de maduración, e IPR, que era el índice, ustedes pueden ver acá que no tiene unidad. Los eritroblastos no están habitualmente presentes en sangre en los sujetos normales, pero en ciertas condiciones patológicas están presentes, y en condiciones fisiológicas pueden estar presentes, por ejemplo, en los recién nacidos, los prematuros. Y bueno, luego vienen las características de la serie eritrocitaria, que es algo que hay que ir analizando en el laboratorio. ¿Alguna pregunta? Javiera Ignacia. Preguntas. Luciano Brand. Brando Dylan. Andrés Antonio. Preguntas. Yo no por ahora, profe. Ya, gracias por responder. Yo tampoco, profe. Gracias, Luciano. Javiera. Todo Yo claro, tampoco. profe. Perfecto. Por ahora todo Apenas tenga el tiempo y se descargue el video, se lo subo a la plataforma. Bien, muchachos, hasta luego. Ojalá que la próxima clase existan preguntas. Ah, y a propósito, ahora sí pueden ver el video de hierro que les dejé colgado la semana pasada, puesto que lo podemos discutir la próxima semana. Por favor, ver el video de hierro. Ahora sí va a ser importante para poder discutirlo la próxima semana junto a una clase. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias. Esté bien. Hasta luego. Chao a todos.